recordar una cosa, que ahora sois jóvenes, pero cuando sois mayores daréis cuenta. La vida son momentos. Recordaréis momentos. Este momento lo tenemos que recordar todos, ¿eh? Yo particularmente, en nombre de toda mi gente, nos sentimos orgullosos de venir aquí y de sentir parte vuestra. Soy grande. Y podemos ser mucho más grandes. Podemos ser mucho más grandes. Lo tenemos que demostrar. Hoy es nuestro momento, hoy no lo va a quitar nadie, hoy solo somos uno, porque uno no puede nadie. ¡Va! Audio Jungle. Francisco Gémez Martín, un personaje dentro del mundo del fútbol que divide opiniones, pero sobre todo, emociones. Con el invitado de hoy es imposible tener una opinión neutral. Como jugador, militó en el Córdoba FC, en el cual debutó profesionalmente. Después, fichó por el Real Murcia, Rayo Vallecano, Deportivo La Coruña, Real Zaragoza, entre otros. Jugador de la Selección Nacional de España, en la que jugó 21 partidos oficiales entre 1998 y 2001. Entre ellos, la Eurocopa del año 2000. En el 2007, comienza su carrera como director técnico con la Real Sociedad Deportiva de Alcalá, para luego seguir su trayectoria en los equipos Córdoba, Cartagena, Las Palmas, Rayo Vallecano, Granada y Cruz Azul. Hoy, en Desde el Vestidor del Podcast Azul, Paco Gémez. Pues amigos queridos, muchas gracias por estar otra vez aquí en Desde el Vestidor del Podcast Azul, y es para mí un grandísimo honor tener este gran invitado. Ustedes saben, ustedes que me leen en Twitter y que nos leen a varios de los que somos colaboradores de este espacio, lo importante y lo que admiramos a este personaje, lo que defendemos a este personaje hasta la fecha. Y pues bueno, está aquí el día de hoy en Desde el Vestidor del Podcast Azul, Paco Gémez. Mi querido Paco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer poder saludarte. Muchísimas gracias, querido Paco, por aceptar la invitación. Y mira, quiero empezar esta plática como empiezan todas las historias que contamos. Quiero platicar sobre la historia de un niño, un pequeño niño en el entorno de un cantador de flamenco. ¿Cómo influencia este entorno el desempeño de Paco Gémez ya a la hora de ser un jugador y a la hora de ser un entrenador de fútbol? Bueno, aunque parezca que no tiene nada que ver, creo que todas las cosas en la vida están de una manera u otra están relacionadas, ¿no? Yo de mi padre y también de mi madre, por supuesto, pues estoy muy orgulloso de los valores que me inculcaron. Mi padre tuvo una profesión, bueno, que alguna gente pueda entender que es muy bonita, y de hecho lo es, ser cantante flamenco, pero en la época en la que le tocó vivir a mi padre, una época muy complicada. Es decir, para ganarse la vida había que tirarse a la calle, había que estar muchas horas por allí cantando y tal, para poder llevar al final a tu casa un sueldo con el que poder comer, ¿no? Entonces yo ese sacrificio se lo he visto hacer a mis padres muchas veces, y eso a mí me ha marcado y me ha enseñado que de lo que sea, de tu profesión, lo que sea, lo principal es dar siempre el 100%, es decir, dedicarte a ella por completo y sentirte orgulloso de lo que haces. Y luego, sobre todo, que la vida no siempre es de color de rosa, la vida no siempre es con el aire a favor, la vida te pone en situaciones muy complicadas, y que al final lo único que salen adelante son los disciplinados y los sacrificados, los que trabajan y los que curran y los que nunca dan nada por perdido, y esos son al final los que de alguna u otra forma, bueno, pues tienen su recompensa, ¿no? Entonces, eso es la mayor enseñanza que me pudo dejar mi padre, a través de su profesión, a través de su cante y a través de su arte. Y bueno, y es una persona a la cual admiro mucho, a pesar de que ya no está entre nosotros, que nos dejó hace 3 años. ¿Sí? Pero para mí es una persona, posiblemente la persona más importante y que más ha influido en mi vida. Y mira, la segunda y tercera pregunta que teníamos justo planeado era tus máximas influencias, así que te la voy a adaptar un poquito y preguntarte entonces, en un contexto deportivo, ¿quién sería tu máxima influencia, primero como jugador y luego como director técnico? Bueno, como jugador me ha tocado una época creo que de muy buenos jugadores. Sí, he tenido la ocasión de jugar al lado de campeones del mundo como Bebeto, como Mauro Silva,
me ha tocado enfrentarme a jugadores de la índole de Ronaldo, de Romario, de Lubo Penev, de lo mejorcito que había en ese momento, ¿no? en el panorama mundial. Uh-huh. Y bueno, he sido una persona que lo que siempre he hecho ha sido intentar de llevar de sacar el máximo de mis virtudes, ¿no? E intentar, como no, pues esconder al máximo pues los defectos que todos tenemos, ¿no? Claro. Siempre me han gustado los jugadores que han jugado bien al fútbol. Mucha gente me dice, bueno, Paco, tú que has sido un jugador central, de marcar, de peleón, rápido, fuerte, de tal, ¿cómo que te gusta ahora que tus equipos jueguen tanto? Digo, bueno, pues es que ya me gustaba en aquel momento. Es decir, que yo a lo mejor no tuviera esa capacidad para hacer esas cosas, no quiere decir que ese fútbol a mí no me gustara, ¿no? Ya me gustaba ver a grandes jugadores poder hacer ese tipo de cosas. Entonces, bueno, indudablemente en la época que yo he vivido hay un jugador que nos marcó por completo, que fue Maradona, ¿no? Claro. Estando él, todos nos mirábamos en ese jugador y todos admirábamos a Maradona porque tenía una gran fortuna, bueno, pues de ser coetáneo, incluso de poder jugar en contra de él. El último año que él estuvo en el Sevilla nos enfrentamos, yo en el Rayo y él en el Sevilla. Y bueno, si tuviera que quedarme con algún jugador en el cual, digamos, admirar y demás, aunque muchos, está claro que me quedaría con Maradona. Y en cuanto al ámbito de entrenador, bueno, pues no tengo un referente específico, sí que he tenido muchos entrenadores y de todo he aprendido muchísimo de todo. De uno lo que hay que hacer y de otro lo que no hay que hacer, que también es aprender. Y bueno, y con mi idea y con mi manera de hacer las cosas y viendo cosas que me han ido gustando de aquí y de allá, pues al final he conformado una idea de entrenar, de competir, de que mis equipos sobre todo sean equipos muy reconocibles. Uh-huh, y bueno, claro. y ya te digo, ¿no? Estoy muy satisfecho, ¿no? con lo que he podido ir cogiendo de aquí y de allí, pero indudablemente en esta vida no es malo copiar. Claro. Lo que hay que hacer es copiar lo bueno, no copiar lo malo. Copiar lo malo, no sé si... ¿Te consideras un exponente o un representante del fútbol posicional? Sí, bueno, yo siempre digo que sin una buena posición en el campo es imposible tener una buena posesión del balón. Okay. Creo que la posición en el campo es fundamental, que los jugadores sepan dónde tienen que estar, que sepan que pueden abandonar sus posiciones, pero que tiene que haber un equilibrio, es decir, tiene que haber una recomposición de ocupación de esos lugares. Pero a partir de ahí también el jugador necesita esa libertad, ¿no? Para poder desplazarse a zonas donde a lo mejor habitualmente no son las suyas, pero sí donde ocupándola pues genera mucho desequilibrio, ¿no? Lo importante es generar luego con movimiento de otros compañeros que esos desórdenes que se crean en el campo el contrario no los pueda aprovechar, ¿no? Pero indudablemente que entiendo que un equipo que no está bien posicionado en el campo difícilmente puede atacar y difícilmente puede defender bien. Te pregunto esto porque está citado, te voy a leer una cita en un libro que leí y que dice, la cita textual, dice, básicamente porque yo soy un fan del ataque posicional, es decir, de meter al equipo contrario en su área y que no pueda salir de ella. Y a eso juegan muy pocos, juegan el Barça, Paco Gémez y muy pocos más. La mayoría espera y contragolpea y el ataque posicional es muy difícil. ¿Sabes quién dijo esas palabras? Pues no. En el libro Herpep de Martí Perarnau lo dice Pep Guardiola. Sí, ya lo conozco. Lo dice Guardiola, justamente. Joder. Pues oye, pues hombre, viniendo de él es para tener en cuenta. Bueno, Pep es muy amigo mío, le tengo mucho cariño, mucho afecto. Uh-huh. Para mí es un gran profesional, es uno de los mejores del mundo, sin lugar a dudas. Y hombre, que lo diga él, pues me llena de satisfacción, ¿no? Pero es verdad, ¿no? En el fútbol cada uno tiene su idea, cada uno tiene su fórmula, cada uno tiene su manera, uh-huh. Y todas son muy respetables y todas son muy complicadas de llevar a cabo. Pero creo que esa fórmula del posicionar a tu equipo en campo contrario, de presionar, de intentar que el equipo contrario no salga y demás, es una fórmula que a mí particularmente es la que más me gusta, pero sobre todo creo que es la que más espectáculo da. Al final no podemos olvidar que esto del fútbol es un espectáculo y que la gente quiere ver cosas que le agraden también, ¿no? Vuelvo a repetir, yo no soy crítico con ninguna manera de jugar, ¿no? Dios me libre de hacerlo. Respeto muchísimo a todos mis compañeros, uh-huh. Y a todas las fórmulas posibles que hay de jugar. Pero creo que esa fórmula de jugar arriba, esa fórmula de estar en un riesgo constante, esa fórmula de tener la capacidad de poder estar tan cerca del contrario que puedes hacer gol en cualquier momento y que el contrario, si sale bien de esa presión, te puede generar peligro porque te encuentras con muchos espacios atrás, yo creo que genera una sensación de
de riesgo, en una sensación de adrenalina que para mí es incomparable. Perfectísimo, mi querido Paco. Oye, entrando ya, pues como te comenté, este es un podcast que se refiere a Cruz Azul y vamos a platicar ya ahora más extensamente de tu paso aquí en Cruz Azul. ¿Cómo llegas? ¿Quién te contacta? Y sobre todo lo que más me interesa, porque es algo que se ha platicado en diversas ocasiones y a lo mejor no nos ha quedado muy claro. ¿Cuáles son los objetivos que pues te solicita o que acuerdan junto con el Yayo de la Torre? Bueno, yo llego aquí por Yayo me había visto ya en Madrid, había visto al Rayo, le gustaba mucho cómo estaba el equipo, y bueno, y Cruz Azul pues estaba sumido en una crisis de resultados, llevaba 6 campeonatos sin calificar, ya no estamos hablando del tiempo que llevaba sin ganar un campeonato, sino que llevaba 6 campeonatos sin calificar para los playoffs, y él entendió que necesitaba a alguien que no estuviese, entre comillas, contaminado, ¿no? Es decir, alguien que no conociese prácticamente casi nada de aquí, que llegase nuevo, que viese las cosas con otro punto de vista, que viniese como una bocanada de aire fresco, digamos, ¿no? Okay. Y bueno, y por eso habla conmigo, él me expone la dificultad que es de ser técnico de Cruz Azul, la presión que voy a tener, porque es uno de los clubes más grandes de México, sin lugar a dudas, y de Sudamérica, sin lugar a dudas. Y bueno, a mí me hace mucha ilusión el reto, porque sé que voy a un club grande, sé que voy a un club importante, y bueno, y acepto encantado, ¿no? Y en ese impasse es cuando el director deportivo me dice: mira, Paco, nosotros llevamos 6 campeonatos sin calificar, indudablemente nuestro primer objetivo es entrar en la liguilla. Luego, cuando entremos en la liguilla, por supuesto, competirle al máximo, porque Cruz Azul no se puede permitir otra cosa, pero no te vamos a decir, oye, tienes que quedar campeón de liga cuando llevamos 6 campeonatos sin calificar. Lo primero será calificar, y a partir de ahí, bueno, pues ya veremos a ver qué tal, ¿no? Bueno, y con ese objetivo llegamos y gracias a Dios lo cumplimos, ¿no? En el segundo campeonato quedamos quinto. Creo que tuvimos un playoff contra América muy, muy igualado, que cualquiera. Pasaron ellos, de hecho, por haber quedado un puesto por delante de nosotros en la liga regular. Y creo que fue un gran campeonato por nuestra parte, ¿no? Y que ni siquiera el todopoderoso América, que creo que era uno de los equipos más importantes que había en ese momento, con mayor presupuesto, pues nos ganara, digamos, sin tener que llegar a recurrir a la posición en la liga, ¿no? Para poder pasar adelante. Sí, quedamos 0-0 y 0-0. Ajá, sí, claro. Y creo que tuvimos muchas ocasiones para poder pasar, pero fue una eliminatoria muy bonita y muy competida, ¿no? Y bueno, y por ese lado el objetivo cumplido. Que nos hubiera gustado llegar más arriba en los playoffs, pues claro que sí, por supuesto. Pero los objetivos al final los ponen los clubes, los objetivos no los ponen los periodistas, ni los ponen ni siquiera la afición. Es decir, claro. al final los objetivos los tiene que poner un club que es y que sabe qué es lo que invierte, qué es lo que tiene y qué es lo que busca, ¿no? Aunque está claro que Cruz Azul, después de entrar en el playoff, lo que quería era ser campeón, indudablemente, ¿no? Pero el primer objetivo pasaba por calificar. ¿Cuál es la primera impresión que te da el fútbol mexicano? O sea, tu primer choque de realidad, de alguna manera, con el fútbol mexicano y del entorno en Cruz Azul. ¿Cuándo tomas conciencia de lo que es ya ser parte del equipo? Bueno, el fútbol en general mexicano a mí me sorprende muy gratamente, porque de verdad que creía que no tenía ese nivel. Me lo he dicho muchas veces, me parece que el fútbol mexicano es quitando a 4 o 5 fútbol europeos, de 5 países, 5 o 6 equipos europeos que pueda haber, me parece que luego el fútbol mexicano está a nivel, al mejor nivel mundial. Es decir, tiene un nivel espectacular de juego, de jugadores, de entrenadores, de equipos, de campo, de aficiones, de todo. Es decir, a mí me sorprendió gratamente y además nos dimos cuenta, ya solo viendo entrenar al equipo, ya nos dimos cuenta, oye, esto tiene un nivel muy parecido a lo que hay en España. O sea, nosotros creíamos que veníamos a un sitio donde el nivel, bueno, pues no era tan alto, o sea que por eso nos dio mucha alegría, ¿no? Poder venir a un sitio donde se nos exigió al máximo para poder competir. Y luego, darte cuenta de todo lo que genera Cruz Azul y de todo lo que hay alrededor de Cruz Azul, bueno, pues se necesita un poquito de tiempo, no mucho, ¿no? Sobre todo ya cuando empieza la competición, cuando ves la cantidad de prensa, la cantidad de informativos que hay acerca solo y exclusivamente de lo que hace Cruz Azul. Tú te das cuenta de que es un equipo grande, de que es un club grande, de que es una máquina de generar noticias en todos los aspectos, y ahí es donde nos damos cuenta realmente de la grandeza del club al que llegamos.
Entonces sería momento de hacer una de las primeras preguntas. Esta te la voy a leer porque no tenemos el audio. Y lo pregunta mi amigo Jorge Maxabedian. Y pregunta, ¿qué te hubiera gustado saber de la Liga MX antes de tu primer partido? Si te digo la verdad, no nos sorprendió nada. Si lo único que nos sorprendió es que creíamos que llegábamos a una liga con menos nivel y tenía un gran nivel, es decir, pero luego el fútbol en todos lados, es decir, tampoco hay tantas diferencias. Bueno, que a lo mejor se jugaba en algunos campos con el césped un poco más alto, que no te permitían regarlo durante el descanso o poco tiempo antes del partido. Es decir, peculiaridades que, bueno, que al final te acabas adaptando, ¿no? Uh-huh. Pero no hay una cosa que diga, ay, esto hubiera necesitado saberlo. No, al final el fútbol es fútbol. El fútbol es un idioma común en todo el mundo. Es verdad que cada fútbol tiene sus peculiaridades, pero al final en lo realmente importante, el fútbol se juega... Los esquemas prácticamente son iguales en todos lados, la manera de cómo se desarrolla el juego. No creo que necesitásemos saber algo específico del fútbol mexicano, o por lo menos que lo echáramos en falta, ¿no? Es decir, nos dimos cuenta, sobre todo eso, que nos dimos cuenta al llegar, que era un fútbol de un gran nivel, más nivel del que nosotros pensábamos que iba a tener. Pero luego el resto no creo que necesitáramos nada, no creo que nos sorprendiera nada, ¿no? En cuanto a esquemas de juego, en cuanto a cómo planteaban en los partidos los otros equipos, los otros entrenadores, creo que eso es muy común, ¿no? Entre el fútbol mexicano y el fútbol europeo, y me imagino que el fútbol asiático y el fútbol americano y el ruso. Es decir, yo creo que en ese aspecto no hay grandes diferencias, ¿no? Ok, vamos a pasar a otra pregunta ahora de mi amigo José Luis Arimana. Este sí te voy a poner el audio y dime si lo escuchas bien. Si no lo escuchas bien, pues ya te lo transcribo, pues. Hola Maki, buenos días, buenas tardes Paco, qué gusto. Mi nombre es José Luis Arimana y te saludo desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Como aficionado a Cruz Azul, quiero primero agradecerte por tu periodo como director técnico de La Máquina. Creo que Cruz Azul en clave Gemes es personalidad, rebeldía y valentía. A pesar de que las cosas de las que más se sigue hablando en redes sociales son la relación con la prensa, el blindaje del grupo frente a factores externos y etcétera, a mí lo que me encanta es la parte táctica, me parece interesantísima y con algunos compañeros aficionados azules seguimos hablando de ella hasta la fecha. Incluso anoche, pensando mucho en esta pregunta que te voy a hacer, estuve hablando con alguien muy querido para mí, nuestro querido Luis Peña, también parte de esta tuitosfera cruzazulina que valora muchísimo tu época como director técnico de La Máquina, y llegamos a la siguiente pregunta, ¿no? Entre tus logros está que el equipo acumulara el mayor porcentaje de posesión en la Liga MX. Y aunque sabemos que mayor posesión no significa directamente mejor calidad de juego, es un factor importante, ¿no? Ya que si yo tengo la pelota, el rival no la tiene. Y pues la pregunta concisa es, ¿qué tanto la poca cultura de reacción inmediata a la pérdida para defender hacia adelante provocaba problemas para gestionar posesiones largas, ¿no? Este es un equipo que, como recordamos, pues vivía con el Cata Domínguez y Julián Velázquez a campo abierto, ¿no? Con el resto de los jugadores volcados en campo rival, y pues esto era algo que se veía, ¿no? Y que probablemente le buscaste muchas soluciones, y pues la pregunta es qué tanto la diferencia cultural fue un factor aquí. Pues de antemano, gracias por tu respuesta y gracias por tu gestión en La Máquina, Paco. Pues muchas gracias. Es una pregunta muy interesante, porque sí es verdad que a lo mejor cuando nosotros llegamos con otros métodos de trabajo diferentes, llegamos con una manera de jugar distinta, ¿no?, a la que habitualmente pues Cruz Azul estaba llevando a cabo, y sí que nos costó ese convencimiento de los jugadores, ¿no?, sobre todo para los centrales, para saber que tenían que estar defendiendo en medio campo con mucho espacio hacia sus espaldas, y luego lo que era muy importante igualmente era esa presión tras pérdida, ¿no? Nosotros por todo el espacio que dejábamos atrás no nos podíamos permitir el lujo de perder un balón y que no lo presionáramos inmediatamente, porque entonces el contrario no iba a encontrar enseguida espacios, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el equipo lo agarró muy bien, el equipo le costó, es decir, costó amoldarse, por eso yo creo que en ese primer campeonato nuestro rendimiento fue menor al del segundo, ¿no? Porque
el equipo sí se tuvo que amoldar a nuevos sistemas de entrenamiento, tanto físicos como técnicos como tácticos, a una manera de jugar que no es fácil, con muchos automatismos que no son fáciles de adquirir ni que necesitan tiempo. Pero tenía un equipo, ese equipo tenía una virtud que era la capacidad de trabajo espectacular. Y además era un equipo valiente. Es decir, aunque yo les llevara al límite, aunque yo les llevara al extremo, ellos eran valientes. Ellos asumían el riesgo. Era un equipo bravo, era un equipo echado para adelante. Me gustó, nos costó menos trabajo del que yo pensaba que nos iba a costar, pero sobre todo por la idiosincrasia del jugador que teníamos en Cruz Azul, ¿no? Enseguida entendieron esa manera de jugar y esa manera de competir y esa manera de tener balón, y con balón éramos mucho más importantes que sin él. Y bueno, y la verdad es que creo que el trabajo allí en Cruz Azul, lo digo de corazón, de verdad, fue tremendamente difícil, pero tremendamente recompensado. Es decir, la sensación que teníamos cuando veíamos jugar al equipo, ya sobre todo el segundo campeonato, era: este es el equipo que nosotros queremos, este es el equipo que por tanto hemos luchado y por tanto hemos peleado, y sé que este es el equipo que nos puede dar alegrías con tiempo, ¿no? Y de hecho, bueno, pues así fue. Así que esas premisas eran importantes, pero tuvimos mucha ayuda de nuestros jugadores. Ellos, con su valentía y con su predisposición a adquirir lo que nosotros le mostrábamos, hicieron que los plazos fueran mucho más cortos. Y hablando un poquito igual de este tema táctico y técnico en la plantilla, al final variabas algunos jugadores cuando los tenías disponibles a todos de alguna manera, pero habían tres que era tu tridente, que era prácticamente inamovible, y que pues por el tipo de fútbol me imagino que era como, pues, la base y lo más importante, ¿no? Y me refiero al medio campo de Peñalba, de Vaca y del Gato Silva. ¿Cuál es, si no me equivoco, a ver, igual aquí hay muchas discusiones por el antecedente que tenía Peñalba en Veracruz? El medio centro era Peñalba, Vaca y Silva eran tus interiores, pero básicamente, ¿cuáles eran las funciones que les pedías a cada uno en el campo? Bueno, teníamos tres mediocentros que sí tenían una posición, pero que se combinaban muchísimo, porque eran, si te das cuenta, de los tres no hay ningún mediocentro extremadamente ofensivo, ni ninguno tampoco extremadamente defensivo. Eran, digamos, un 50-50, ¿no? Con cada uno con sus condiciones, condiciones, pero nosotros lo que pretendíamos con esos tres mediocentros era que el contrario no los ubicara en el campo en una posición precisa. Es decir, ellos tenían la capacidad de generar con sus movimientos. Había veces que Peñalba llegaba de segunda línea y se convertía en los centros, prácticamente en un delantero centro. Es verdad que Vaca tenía una situación más de equilibrio, ¿no? Era menos llegador, pero el Gato Silva tenía ¿te acuerdas que tenía un tiro potentísimo, con lo cual nosotros buscábamos que llegase también a zonas de borde área para que él pudiese hacer cambio de orientación y pudiese tirar a puerta. La capacidad que teníamos con esos tres mediocentros sobre todo era la de que los contrarios no los ubicaran en una posición precisa, en una posición ya predeterminada, y eso nos valiera con nuestra movilidad, pues tener la capacidad de poder desordenar más al contrario, ¿no? Ellos tenían mucha movilidad. Peñalba era un jugador muy dinámico, a pesar de su altura, tenía el balón, tenía un juego de posesión muy, muy bueno. Rafa Vaca era un jugador más de equilibrio, ¿no? Más de sobre todo de estar siempre pendiente para cuando había una pérdida, él era ese primero que defendía hacia adelante, además lo hacía fantásticamente bien. Y el Gato Silva pues combinaba las dos cosas, ¿no? Era a lo mejor más técnico, con mucha más capacidad para poder distribuir juego que los otros dos, y lo que hacíamos era combinarlos, ¿no? Yo creo que eran jugadores muy, muy complementarios, jugadores que se complementaban muy, muy bien, y que nos daban todas las facetas del juego, ¿no? Y hablando un poquito de Rafa Vaca, mi amigo Yaudiel Pacheco te pregunta... Hola, ¿qué tal, Paco? Yaudiel Pacheco, un gusto poder saludarlo. Seguramente no tardaremos en verlo nuevamente en los banquillos por su capacidad como entrenador. Y si en ustedes tuviese la posibilidad de llevarse a algunos jugadores del Cruz Azul para conformar su plantilla, ¿a qué jugadores se llevaría? Y otra, cuando usted llegó a Las Palmas, se rumoró que buscó a Rafa Vaca para llevarlo a dicho equipo. ¿Eso fue cierto? Bueno, yo de hecho firmé a Peñalba, me llevé a Peñalba. Sí, cómo no. Y me hubiera llevado a todos los que hubiera podido del equipo. Si hubiera podido, me lo hubiera llevado a todos. Lo intenté con Rafa Vaca, lo intenté con Julián, lo intenté, pero bueno,
bueno, pues no se pudo, hay veces que se quieren hacer, pero yo siempre estoy pendiente el jugador mexicano. A mí me sorprendió gratamente, y yo cuando volví a España, a Las Palmas, le dije al presidente que tenía que hacer un esfuerzo, pero claro, las diferencias económicas también eran importantes. Y ya te digo, y lo único que nos pudimos llevar fue a Peñalba, pero yo a Rafa Vaca lo hubiera firmado vamos, con los ojos cerrados, sin lugar a dudas. En los últimos, bueno, me queda muy claro que estás muy pendiente del entorno. He escuchado varias entrevistas que te hicieron para preparar esta, escuché varias entrevistas tuyas, y me queda claro que sigues el pendiente, que estuviste pendiente con Caixinha, con Siboldi. Espero que sigas pendiente ahora de el paso con Reynoso, que anda muy bien, de una manera para practicar al ratito de eso. Pero algo que ha sido constante es las críticas a tres jugadores que fueron importantes también en tu desempeño. Y hasta ahorita no ha habido una explicación técnica o táctica de por qué. Se hablan de las jerarquías, se hablan de que son jugadores importantes, pero en el campo y a un técnico, ¿cómo le ayuda la presencia en el campo de tres jugadores específicos? Jesús Corona, el Cata Domínguez y por supuesto del que ya hablamos, de Rafa Vaca. Bueno, para mí, yo te puedo hablar de cuando yo los tuve. Yo cuando los tuve, para mí eran jugadores era un lujo poder tener ese tipo de jugadores en el campo. ¿Sí? Para mí eran jugadores fundamentales, para mí eran jugadores importantísimos, no solo dentro del campo, sino fuera, porque eran gente que luego en el vestuario eran fantásticos, eran gente de la que un entrenador quiere tener. Bueno, los años pasan, los rendimientos no todos los años son iguales, pero yo te digo que esos tres nombres que acabas de nombrar para mí son tres jugadorazos que yo he tenido la oportunidad de tener y de los cuales estoy muy orgulloso de poder haber sido su entrenador. ¿No? He convivido muchísimas cosas, tanto deportivas como personales, con ellos. Y bueno, todo el mundo al final es cuestionado en el fútbol eso, porque cuando estás tantísimos años en un sitio y demás, vuelvo a repetirte, ¿no? Los rendimientos no siempre son iguales. El fútbol tiene poca memoria, gracias. Y los que en un momento dado te daban palmaditas en la espalda y te decían que eras un fenómeno, pues igual 7 años más tarde te dicen que ya no vale, que te tienes que retirar y que te tienes que echar a un lado. Bueno, yo no voy a entrar a si eso es así o si llevan razón o si no llevan, ¿no? Lo único que les mando es un abrazo muy fuerte a los tres desde aquí, decirles que yo sé lo que valen. Yo sé lo que valen, tanto deportivamente como personalmente, y que yo, que no soy de México ni que tengo que quedar bien con ellos, yo me siento orgulloso y le doy gracias a Dios de que se cruzaran los tres en mi vida, como otros muchos compañeros del equipo, pero que ellos tres, que son de los que estamos hablando, se cruzaran en mi vida y me mostraran otra cosa diferente, ¿no? Pues ya te digo, la relación que yo llegué a tener con los jugadores extrapoló totalmente lo deportivo. Es decir, vivimos tantas situaciones, ¿no? de defensa de unos a otros dentro de, incluso con la afición, ¿no? Con vosotros también, que creo que hicimos algo diferente, ¿no? Algo de lo cual nos tenemos que enorgullecer todos, porque era defender lo nuestro, era defender Cruz Azul, defender la institución, defender a los jugadores, defender al club. Y yo en eso, yo cuando me firman para ser entrenador de un equipo, no voy solo para dar una alineación, no voy solo para hacer un entrenamiento, no voy solo para jugar un partido. Yo voy a defender a una institución, a un club, a una afición y a unos jugadores. Los voy a defender por encima de quien sea y de lo que sea. Y bueno, y eso nos llevó a tener una relación mucho más allá, ¿no? De lo estrictamente deportivo, y le agradezco muchísimo sus valores y su fortaleza para pelear conmigo, no solo dentro del campo, sino también fuera. Muchas gracias, Paco, por tu respuesta. Y mira, como te comentaba igual antes de comenzar la entrevista, que soy psicólogo, y algo que procuro comentar siempre es, cuando se analiza tu desempeño en el año que estuviste aquí, es tomar cuenta de lo cuantitativo, que es claramente el tema de los objetivos, y lo cualitativo que se vio en el equipo. Como comentaste al inicio de la entrevista, fueron 6 torneos, 3 años sin calificar, y había una identidad en el equipo, algo que aparte es bien difícil de generar, que es una identidad aparte colectiva, de derrotista. Era un equipo que ya se había acostumbrado a perder. ¿Qué tan difícil fue cambiar la identidad del equipo? Porque aparte coincidimos, aparte de sectores grandes de la afición y técnicos que estuvieron después, que lo que tú hiciste fue muy importante para sentar las bases. Después llegaron a la final con
con Caixinha, y después el mismo Robert Dante Siboldi te reconoció también como una parte bien importante en los mejores momentos ahora del equipo. ¿Qué tan difícil fue cambiar esa identidad? Bueno, pues hombre, costó porque lo tú dices, ¿no? Al final ese positivismo te lo dan los resultados. Cuando los resultados no son buenos, afecta psicológicamente, ¿no? a todo, ¿no? Y se crea un halo de rareza, digamos, ¿no? En torno al equipo que es difícil de sacar. Uh-huh. Nosotros lo que hicimos sobre todo fue, en el aspecto mental, hacerles ver de que nosotros le íbamos a dar las herramientas necesarias que ellos necesitaban en el campo para poder hacer cualquier cosa. Okay. Es decir, y los despreocupamos, ¿no? Yo lo que le exigía a mis jugadores era que jugaran, que pusieran en el campo lo que hacíamos los entrenamientos. Digo, olvidaros del resultado. El resultado no es algo que se consiga antes de empezar un partido. El resultado se consigue con lo que haces durante el partido. Todos los equipos salen a ganar. Todos los equipos antes en el vestuario, todos dicen vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. Pero eso no es suficiente para ganar. Entonces le dije, vosotros centraros solo en el trabajo. Os vamos a dar todas las herramientas, vamos a dar todos los procesos, vamos a dar todas las situaciones que necesitáis para poder desarrollaros y solucionar problemas en el campo. Y con ese trabajo vuestro en el campo es con el que vais a conseguir resultados. Los resultados no van y vienen por suerte, ¿no? Por suerte puede ser un resultado, pero habitualmente los resultados se consiguen o no se consiguen por lo que haces o por lo que dejas de hacer en un partido, ¿no? Entonces lo que hicimos fue cambiar la mentalidad del jugador para que no estuviese obsesionado con la victoria, sino estuviese obsesionado con hacer bien su trabajo. Y que a través de hacer bien ese su trabajo era lo que nos iba a llegar a conseguir la victoria. Ok. Justo un poquito hablando de esto, en los últimos días o semanas, me imagino que te has enterado de la manera como ha acabado el torneo pasado, ganando un 4-0. A Pumas y perdiendo esa ventaja, empatando en el global, pero pues perdiendo por la posición. Y se ha hablado mucho del trabajo psicológico en Cruz Azul. Aprovechando este contexto, ¿cómo estaba la estructura de Cruz Azul o cómo era tu equipo de trabajo cuando estabas ahí? Me refiero a temas ¿había alguien que se encargaba de esto, de trabajar psicológicamente con los muchachos? ¿Tenías un departamento de inteligencia para analizar al rival? ¿Cómo estaba estructurada tu cuerpo técnico, pues? Sí, bueno, aparte de la gente que yo llevé de aquí, que era un preparador físico, Julio Muñoz, segundo entrenador, Juan Luna Lava y preparador de portero, Jorge Ramírez. Nos encontramos con un club que estaba muy bien estructurado. Es decir, nosotros no necesitábamos en ese aspecto nadie que se ocupara del aspecto mental del club, porque es un aspecto que nos gusta llevar a nosotros, nos gusta trabajarlo a nosotros, porque sabemos qué es lo que tenemos que pedirle a cada jugador. Para eso necesitamos conocerlo indudablemente y a partir de ahí generar una relación entre nosotros que nos permita, ¿no?, poder ir más allá de lo estrictamente deportivo para conseguir el máximo rendimiento de los jugadores. Pero toda la gente que teníamos a nuestro lado en Cruz Azul nos facilitó muchísimo la tarea. Es un club con unos profesionales espectaculares, me refiero a nivel médico, a nivel de ayudantes, a nivel de fisios, a nivel de club. Es decir, nos sentimos tan cómodos, tan en casa, tan entre amigos, que te puedo asegurar que nuestra experiencia allí fue espectacular. Yo siempre que hablo muy bien, pero porque no tengo palabras para decir nada malo. Nos trataron como si fuésemos de la familia, nos trataron siempre con respeto, siempre ayudándonos, siempre estando pendientes de nosotros, y eso nos hizo que nuestro trabajo fuese mucho más fácil, ¿no? Entonces, Cruz Azul es una gran entidad, es una gran institución, está muy bien estructurada, está muy bien consolidada. Es verdad que todo se puede mejorar, está claro, pero creo que nosotros nos encontramos un club con muy poquitas cosas que mejorar. Es decir, es un club que ya se notaba, ¿no?, que habían pasado muchas personas por allí y que habían todo hecho los cambios necesarios para que todos los que viniésemos a continuación nos encontráramos un club completo en todos los aspectos. Ok, en el transcurso de tu paso, en la mitad del torneo, se dieron unas declaraciones que a lo mejor fueron sacadas de contexto del Yayo de la Torre, diciendo que se iba a analizar tu continuidad. Esto ocasionó que un sector de la afición tomara de muy mala manera esas declaraciones
y se una en un hashtag, en una tendencia que fue varios días. Para hablar de esto te tengo una pregunta. Bueno, mi amigo Armando Vanegas tiene una serie de preguntas para ti que tiene que ver con tu relación con la afición. Te lo pongo para que lo puedas escuchar. Hola Paco, ¿cómo estás? Primero decirte que estoy un poco nervioso por poder preguntarle algo a un técnico coyuntural, por el que siento muchísimo cariño futbolístico desde que estaba de hecho en el Rayo Vallecano. Agradecerte el poner el pecho a las balas y sacarnos del fango cuando más lo necesitábamos como aficionados. Y sobre esto va mi primera pregunta. Cuando llegas a Cruz Azul se hizo evidente que pertenecías a una baraja de técnicos distinta, fuera de lo habitual. Varios comunicadores la tomaron contra ti irracionalmente y tú, que me parece que eres un sujeto reactivo, respondió siendo frontal y directo y poniendo las cosas claras. ¿Poner pecho a las balas fue un acto consciente para proteger al grupo y a la afición? Esa es la primera. La segunda sería... Nosotros en un grupo de aficionados que tenemos en Telegram nos hacemos llamar los necios, que somos bastante necios y tenaces. Platicábamos sobre que nos parecía evidente esta cargada de los medios contra ti, entonces decidimos crear un hashtag de apoyo a tu trabajo y de ahí surgió ello con Gemes en Twitter, que fue trend topic nacional durante varios días. ¿Tú llegaste a percatarte de esto? ¿Supiste sobre esta acción de los aficionados? ¿Este tipo de mensajes colectivos sirven en algo para el trabajo de un entrenador? Y la tercera sería... ¿Qué opinión te merecen los aficionados que van al estadio a gritar cosas contra su equipo? Recuerdo cuando encaraste a algunos aficionados en el Estadio Azul. Ahora mismo esa toxicidad está mucho más extendida y es mucho más visible porque hay un mayor impacto de las redes sociales y también hay otra generación que estaban muy chavos en esos tiempos y que ya no crecieron con ningún refuerzo positivo. ¿Este pesimismo y mala leche colectiva llega a afectar al equipo? Bueno, muchas y buenas preguntas. Vamos a ver si somos capaces de acordarnos de todas. En cuanto a la primera, a mí nunca me han dado miedo las balas. No, estoy acostumbrado ya que me sirven por todos lados. No. Es como si tú a un soldado que va a la guerra le dices que si tiene miedo a las balas. No, ya sabes a lo que vas. Yo cuando llegué a Cruz Azul y vi lo que había en torno a Cruz Azul, ¿no? Por parte de mucha gente, ¿no? Esa capacidad de burla, esa capacidad de críticas desmedidas, me impactó porque nunca había visto nada igual, ¿no? Pero lo que dije antes, ¿no? Yo cuando firmo por un club lo firmo fundamentalmente para defenderlo, en todos los aspectos. Entonces, bueno, yo siempre he sido muy respetuoso con todo el mundo, pero lo que no iba a permitir era que nadie se mofara, por lo menos delante mía, de mi club, de mis jugadores o de mi afición, ¿no? Eso no lo voy a permitir jamás, ¿no? De ahí eso, bueno, pues tener algún encontronazo con algún medio, bueno, con alguien de prensa. Es verdad que en México la prensa, bueno, pues es más ácida, ¿no? Es más puntiaguda que a lo mejor aquí en Europa, se busca más la polémica. Uh-huh. Eso también necesitamos algún tiempo para adaptarnos nosotros, no estábamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Pero ya desde el primer momento yo creo que dejé muy claro cuál era mi posición, ¿no? Claro. Bueno, yo podía respetar cualquier tipo de opinión, lo que no iba a respetar era ninguna burla ni ninguna falta de respeto hacia Cruz Azul en todos sus ámbitos, ¿no? Desde lo que es la institución en general, a lo que es el equipo, por supuesto, y los jugadores, y por supuesto a lo que es la afición. Entendía mucho más en la crítica o incluso algunos comentarios hacia mí, que no me importaban, que hacia mi gente, ¿no? Entonces, para mí estaba claro de qué lado estaba y tengo clarísimo, si vuelvo algún día, de qué lado voy a estar. O sea, no tengo ninguna duda. Con respecto a lo segundo, indudablemente que fuimos conscientes de aquel hashtag de yo con Paco Gemes y no sabes cuánto me ayudó. Sí, de verdad que os doy las gracias eternamente, tanto yo como mi familia, porque nosotros pasamos malos momentos en México. Es decir, la gente no lo sabe, pero aguantar todo lo que tuvimos que aguantar allí no era fácil. Aparte te iba a decir, mira, sin necesidad, yo soy un tío español. Uh-huh. Yo iba allí por un tiempo, no sabía cuánto. Yo sabía que iba a volver a España. Para mí hubiera sido mucho más cómodo haber llegado allí, no haberme peleado con nadie, haberle dicho sí a todo el mundo, haber quedado bien con todo el mundo y seguramente a lo mejor, pues no sé, pues a lo mejor hubiera estado incluso hasta más tiempo. Sin embargo, a pesar de no ser de ese país, a pesar de llegar a Cruz Azul nuevo, yo no era de Cruz Azul de toda la vida, soy de Cruz Azul desde que me fui de allí. Uh-huh. Creo que me tocaba pelear y creo que me tocaba pelear al lado de mi gente y
y estoy orgullosísimo de eso, y por eso os agradezco muchísimo ese hashtag en aquel momento, porque a nosotros, a todo nuestro grupo, nos vino enormemente bien, y a los jugadores también. Es decir, cuando vieron que la afición por una vez estaba con nosotros a muerte, eso nos hizo llenarnos de moral, llenarnos de fuerza, llenarnos de confianza para seguir adelante. Fue la primera vez que nos dimos cuenta de que éramos uno en todos los aspectos y de que podíamos tirar para adelante y pelearnos con quien fuese, no nos importaba ya en cuántos hubiese fuera intentando tirotearnos, nos daba lo mismo. Y eso fue un trabajo también de aislar a los jugadores de todo lo que pasaba afuera, y la única manera que había era la de pegarte tú contra ellos, es decir, contra los medios de comunicación que buscaban esa confrontación, e intentar que los jugadores estuvieran en un segundo plano y que no les llegaran esas balas, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, por supuesto que estuvimos atentos a ese hashtag, por supuesto que estuvimos atentos a todo el respeto que nos hiciste llegar, y fue importantísimo para nosotros, y de hecho, bueno, pues ahora que es el momento, pues os lo agradezco infinitamente de corazón, no solo yo, sino también toda mi familia, porque nos ayudasteis muchísimo. Y con respecto a la tercera, bueno, yo un día tuve un pequeño altercado yo fíjate lo que te digo, que no pienso que era aficionado de Cruz Azul. Yo creo que ese no era aficionado de Cruz Azul. Que estuviera en el campo de Cruz Azul no quiere decir que fuese aficionado de Cruz Azul. Okay. Porque no, yo respeto que la gente vaya y pueda criticar y pueda decir con respecto deportivamente, con respecto al equipo y demás. Incluso, fíjate lo que te digo, voy más lejos, incluso personalmente, que a mí me insulten o demás. Bueno, estoy acostumbrado también a que eso pase. Lo que no puedo permitir de ninguna manera es que insultaran a mis hijas. Eso no lo puedo permitir de ninguna de las maneras. Y además con unos comentarios muy fuertes, sexistas totalmente y fuera de todo lugar y de toda procedencia. Entonces, bueno, le respondí de aquella manera, ¿no? Tuve que pagar una multa y demás, que me suba poco porque me quedé más tranquilo que la leche haciendo lo que hice. Claro. Pero creo que primero no era ni aficionado de Cruz Azul, no creo que fuese ni aficionado de fútbol, fíjate lo que te digo, pero no le podía permitir que dijese lo que dijo de mis hijas, claro, bajo ningún aspecto. Entonces, yo he sentido muy de cerca el calor de la afición y el apoyo de la afición, y bueno, y lo único que pido a Dios, fíjate, es que algún día pueda volver para seguir, para devolver de alguna manera todo ese cariño y toda esa fuerza que en su momento me transmitiste. Muchísimas gracias, Paco. Y Esther Domínguez es una chica que es de tus principales fans de alguna manera, y que apoyan y que justo como muchos de nosotros nos reencontramos con Cruz Azul cuando tú llegaste. Y ella me pregunta que cómo te hubiera gustado apuntalar a tu plantel en caso de haber seguido otro torneo en Cruz Azul, para tener más variantes. Bueno, buena pregunta, porque nosotros nos hubiera gustado muchísimo seguir. De hecho, estuve yo reunido con Yayo antes de tomar esa decisión, pero bueno, por temas personales tuvimos que volver a España. Y hombre, está claro que el equipo era un buen equipo, pero necesitaba algunas cosas, ¿no? Esas cosas iban a depender, por supuesto, del presupuesto del club, ¿no? Que nosotros en aquel momento no lo sabíamos. Uh-huh. Pero bueno, llegó Caixinha con la base de ese equipo y algunas adquisiciones muy bien apuntadas y muy bien apuntaladas, fueron capaces de lograr lo que yo tenía en mente, ¿no? Porque yo creo que, como bien dice, nosotros pusimos esa pequeña primera piedra y luego ya era trabajar sobre eso, ¿no? Ya habíamos conseguido lo más importante y era trabajar sobre eso. Y Caixinha lo hizo muy bien el año siguiente que fue de nosotros, y por eso consiguió llegar a Cruz Azul a una final, ¿no? Uh-huh. Basándose en la base de trabajo y en la base de equipo que había, y con un repunte del presupuesto del club para poder firmar a jugadores importantes, hicieron un club mucho más competitivo, ¿no? Date cuenta que a pesar de yo tener una plantilla fantástica, yo creo que las plantillas en aquel momento de América, de Monterrey, de Tigres sobre todo, estaban por encima de la nuestra, ¿no? Por eso le doy tanto mérito a lo que hicimos, ¿no? A poder competir con ellos de tú a tú, pero eran presupuestos mucho más grandes que lo que tenía Cruz Azul en aquel momento. Entonces, bueno, pues sí, nos hubiera gustado seguir, nos hubiera gustado apuntalar con algún jugador. Nosotros hicimos el fichaje también, bueno, apuntamos con Yayo para el fichaje de otro español, bueno, que llegó y que estuvo allí muchos años, uh-huh. De Edgar, sí, y a partir de ahí nos hubiera gustado haber seguido haciendo cosas, pero bueno, tuvimos que poner punto, esperemos que no punto y final, sino punto y aparte. Así es. En nuestra andadura en México, y bueno, pero luego Caixinha con Yayo también a la cabeza, creo que hicieron un gran trabajo, creo que apuntalaron muy bien
lo que necesitaba esa plantilla para hacerlo mucho más competitivo. Te voy a pasar entonces la última pregunta del equipo del podcast y después de eso pasaremos a un ejercicio que hacemos con los invitados, bien sencillo. Pero bueno, te paso entonces la pregunta de Félix Almanza y él pregunta esto. Hola Maki, bueno pues qué gusto, qué honor poder estar platicando con Paco Gémez y que responda a nuestras preguntas como aficionados. Un verdadero privilegio. A Paco Gémez se le recuerda mucho por la forma en que unió a la afición cementera en torno a la causa cruzazulina durante su estancia en Cruz Azul, y eso siempre se le va a agradecer, además de sentar las bases para lo que vendría posteriormente. Después de años en donde el equipo no clasificaba, con Paco Gémez Cruz Azul vuelve a clasificar y a pelear por liguilla, y eso la verdad es que es muy importante. También la pregunta sería, a Paco Gémez le toca debutar a Santiago Jiménez de forma oficial en Copa MX en un partido frente a Tigres. Hoy en día Santiago Jiménez pues es uno de los delanteros que forman parte de la plantilla principal de Cruz Azul. ¿Qué opinión le merece Santiago Jiménez a Paco Gémez, y también qué opinión le merece la forma en que Cruz Azul lleva sus fuerzas básicas? ¿En qué se podría mejorar o qué podría ser diferente Cruz Azul para que esta parte de formativa sea mejor? Reiterando nuevamente mi saludo y el agradecimiento por estar charlando con nosotros. Muchas gracias. Bueno, Santiago Jiménez se veía que tenía madera de buen jugador. Yo cuando lo cogí, cuando lo subí al primer equipo, era un juvenil todavía, tenía muy poquita edad, era muy joven. Pero bueno, viendo a su padre, viendo a Chaco, viendo los valores que le transmitía y demás, sabía que estaba en buenas manos, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue trabajar mucho con él, ciertas situaciones, sobre todo de orientación respecto al balón, que él no las dominaba y que para un delantero es fundamental, porque luego el resto le veíamos que tenía técnica, tenía capacidad, tenía buen juego aéreo, tenía capacidad de drible. Es decir, era un chico muy joven, con muchas virtudes, pero para un delantero creíamos que sobre todo lo que tenía que trabajar era su orientación siempre respecto al balón, para que luego le fuese mucho más fácil jugar, ¿no? Para el equipo. Y bueno, y me alegro muchísimo de que se haya convertido en un referente en Cruz Azul, en uno de sus delanteros del plantel principal, porque es un chico fantástico, un chico que tiene una familia, su padre y su madre, que he tenido ocasión de conocerlo. Son gente extraordinaria en todos los aspectos, y eso él lo ha mamado y lo ha vivido y ha sacado muy buenos valores, ¿no? Y eso, bueno, unido a las condiciones que tiene, pues le han hecho pues ya ser un jugador importante dentro de la Liga MX. Y luego, con respecto al tema de las fuerzas básicas, bueno, pues es un tema muy interesante y muy bonito. Nosotros nos hubiera gustado haber estado más tiempo en México para poder haber, con los integrantes y con los trabajadores de fuerzas básicas de Cruz Azul, haber podido modificar y gestionar las fuerzas básicas de otra manera, ¿no? Un poco más como se hace aquí en Europa. Creo que ahí sí hay mucho margen de poder hacer las cosas diferentes. De hecho, si no recuerdo mal, ahora creo que América ha firmado a un director deportivo español para recondicionar todas sus fuerzas básicas. Y me parece un trabajo muy interesante y muy bonito, ¿no? Y creo que Cruz Azul está en disposición también de cambiar muchas cosas dentro de sus fuerzas básicas, de poder hacerlas más competitivas, de poder hacerlas más grandes, y sobre todo de poder tener la posibilidad de gestionar esas fuerzas básicas para sacar más jugadores para el primer equipo. Pero eso también conlleva un gasto, conlleva instalaciones, conlleva personal, conlleva una metodología, conlleva muchísimas cosas que se pueden mejorar, y que sería muy bonito que en Cruz Azul se hicieran poquito a poco, porque eso al final, a medio y largo plazo, iba a revertir en la plantilla del primer equipo. Ok, pasamos ya a la última parte de la entrevista, mi querido Paco, y como te comenté al inicio, pues soy psicólogo, y a los entrevistados que están en este espacio les hacemos un ejercicio de asociación libre. Te voy a decir unos nombres, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nombres, y me gustaría que te dijeras lo primero que te viene a la mente. Si es una palabra, mejor. Si es un concepto corto, pues está bien, no hay ningún problema. Vale. ¿Okay? Johan Cruyff.
Grandeza. Lionel Messi. Distinto. José Antonio Camacho. Honor. Pep Guardiola. Es difícil con una palabra poder definir a Guardiola, solo con una. Puedes poner un concepto ahí, no importa. Sí, bueno, pues, no, estoy intentando buscar una palabra que lo englobe. Con Pep tengo varios sentimientos, no solo en lo profesional, sino también en lo personal, en la amistad. Y probablemente eso pues conlleva muchas ideas, ¿no? por mi cabeza, porque he vivido muchísimas cosas con él. Pero si tuviera que definirlo, creo que es una persona extraordinariamente diferente. Fantástico. Joseph Mourinho. Competidor. Rayo Vallecano. Te voy a decir 3 palabras. Okay. Honor, orgullo y valentía. Y por último, Billy Álvarez. Billy Álvarez. Familiar. Billy para mí sé que ha pasado muchas cosas con él, ¿sí? Indudablemente, pero a mí me trató como si fuese un hijo y yo eso no lo voy a olvidar nunca. Muchísimas gracias, Paco. Antes de despedirnos, en una entrevista que escuché que te hicieron en España, comentas sobre y un partido a mí que yo no lo conocía, no lo había visto, y a partir de ese partido, está fuera de Cruz Azul, es sobre tu paso en el Rayo Vallecano, pero es algo que te quería preguntar. Me topé con tu anécdota del partido contra el Real Madrid, con el Rayo, en el que al minuto 25 vas ganando 2-1 y tienes 2 jugadores menos y termina en una goleada escandalosa. Pero lejos de lo que pasó en el partido, me llama mucho la atención algo que comentaste y inmediatamente me fui a ver a los videos. ¿Qué siente un técnico que acaba de ser pues goleado de esa manera, de ver al estadio visitante, o sea, a tus rivales, abuchear a su equipo y reconocer al rival? ¿Qué sentiste en ese momento? Bueno, pues un orgullo tremendo, ¿no? Es decir, era un partido en el que nos pusimos ganando 2-0, 2-1 y nos expulsan a 2 jugadores muy temprano, y claro, pues en el Bernabéu con 2 jugadores menos, imagínate. Uh-huh. Pero el equipo seguía atacando, el equipo con 9 seguía atacando en el Madrid, seguía teniendo más posesión que el Madrid, seguían jugando al fútbol, seguían esforzándose, pero bueno, claro, los goles caían porque el Madrid era un gran equipo y con 2 jugadores menos pues es imposible, ¿no? poder pararlo. Pero mi sorpresa es que cuando el partido acaba, bueno, pues la gente nos aplaudía a nosotros. Es decir, nos aplaudía y nos arengaba, e incluso los jugadores del Madrid vinieron a felicitarnos a todos nosotros, y esas son las cosas que no se ven reflejadas en un marcador, pero que se quedan dentro de tu corazón y dentro de tu cabeza para toda la vida. ¿Dirías tú que es uno de los momentos de mayor satisfacción en tu carrera como técnico? Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. En esa misma entrevista, comentarte un poquito en un aspecto personal. A mí esos 3 años en los que Cruz Azul no califica me hicieron acercarme mucho al fútbol español, en particular porque era justamente una época en la que el Barcelona estaba dominando todo. Y leí escuché en esa misma entrevista que habla sobre un partido contra el Barcelona, donde, si no me equivoco, les ganan 3-0, y que al término del partido se acercan Iniesta y Xavi a decirles que habían sido el rival más complicado de los que habían enfrentado. Sí. Si no recuerdo mal, fue 3-1. Si no recuerdo mal. Okay. Creo que fueron 3-1. Sí. ¿Nos podrías contar un poquito sobre esa anécdota? Sí, bueno, fue un partido tremendo. O sea, fue un partido en el que incluso la gente del Camp Nou lo valoró también, ¿no? Porque no estaban acostumbrados a que ningún equipo fuese a jugarle de esa manera así al Barcelona, ¿no? El Barcelona era tan dominante, tan apabullante, que no dejaba ni siquiera de tener el balón, ¿no? Y nosotros en aquel momento le igualamos la posesión al Barça. Perdimos 3-1, pero era ocasión en nuestro marco, ocasión en el suyo, ocasión en el nuestro, ocasión en el suyo. Es decir, la gente se lo pasó bien. O sea, la gente al final del partido nos aplaudía a reventar, ¿no? Y yo recuerdo luego en el vestuario, tanto Messi como Xavi, como Iniesta y alguno más,
que venía y nos daba la enhorabuena y nos decía, no ha habido ningún equipo que haya sido capaz de ponernos las cosas tan difíciles como vosotros. Y estábamos hablando que nosotros éramos el presupuesto más bajo de la categoría del fútbol español. Claro. Y ellos eran, pues con el Madrid, el más grande. Entonces, vuelvo a repetir, esas cosas no quedan grabadas en ningún resultado. No te dan una medalla por eso, no te dan una copa por eso, pero llenan más que cualquier resultado y más que cualquier título que pueda ganar. Porque esas cosas que pasan, sobre todo de puertas para adentro, son las que realmente a un profesional le llenan, son las que a un profesional le ayuda para seguir adelante, para no cambiar de idea, ¿no? Y a mí esas cosas, no solo para mí, sino también para mis jugadores, porque fueron a felicitarlos a ellos, creo que fue uno de los días más bonitos que yo recuerdo de mi vida deportiva. Pues, mi querido Paco, antes de despedirnos, algo con lo que quisiera cerrar la entrevista, algo que quisieras para los aficionados que escuchan el podcast. Bueno, mandarle desde aquí de España un abrazo muy grande, que sepan que siguen en mi mente, que siguen en mi cabeza y que siguen en mi corazón y que lo harán siempre. Que ojalá que tengamos la oportunidad de volver a encontrarnos. Para mí sería algo extraordinario. O sea, entiendo que allí cumplimos una primera fase, pero incompleta. Y ojalá algún día pues podamos tener la posibilidad de poder encontrar esa segunda fase y de hacer más cosas. Pero que si no llega... van a tener a un seguidor de Cruz Azul aquí desde Europa siempre. Fue un honor y un placer y un orgullo poder defender a esa institución, a esa afición y a ese equipo. Y bueno, y que desde la distancia os seguimos, os queremos y os deseamos siempre lo mejor de lo mejor. Pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon en esta día, tarde o noche en la que se encuentren escuchando el podcast Azul. Muchísimas gracias, mi querido Paco. Me despido de la audiencia, no me despido todavía de ti, mi querido. Muchísimas gracias por escucharnos. Yo soy tu host, Maki Pinzón, y esto fue Desde el Vestidor del podcast Azul. Después de una gran campaña, Cruz Azul es campeón del fútbol mexicano. Pérez Guevara que silba en este momento. Cruz Azul es campeón. Cruz Azul es campeón. Se acabó. Cruz Azul es campeón. El Cruz Azul es campeón. El árbitro dice se acabó. Campeón. Campeón del fútbol mexicano, el equipo de la Cruz Azul.